Labora desde hace 23 años en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Dentro de su formación profesional, cuenta con diversos diplomados en manejo de grupos, intervención en crisis, envejecimiento y salud, duelo y resiliencia, así como en desarrollo humano comunitario. En el ámbito laboral se ha dedicado a promover el envejecimiento saludable mediante actividades de psicoeducación. Además, es conferencista a nivel nacional e internacional en temas de gerontología y resiliencia de manera presencial y virtual. También cuenta con el título de embajadora en resiliencia Ciudad de México por la Comunidad Latinoamericana en Resiliencia con sede en la UNAM, tesis Tacala. Actualmente maestrante en tanatología, quien nos dará el tema duelo en el adulto mayor. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, doctora Gamboa, gracias por la presentación. Y bueno, pues agradezco mucho la invitación que me hizo el grupo colegiado de gerontogeriatría, en especial a la doctora Ana María Olivares, para compartir un tema tan importante como lo es el duelo en las personas adultas mayores. Si me pueden ayudar con la presentación, por favor. Mu- Muchas gracias. La que sigue, por favor. Y bueno, para poder avanzar o iniciar con este tema, tenemos que empezar por definir lo que es el duelo, ¿no? Brevemente, su raíz etimológica del latín dolus, que significa dolor o desafío. ¿Cómo podemos definir al duelo? Lo vamos a definir como un proceso psicológico al que nos enfrentamos tras la pérdida de algo que se valora y con el cual hay un vínculo de pertenencia. Esto es muy importante tenerlo presente. Es decir, es algo que todos, el duelo es algo que todos tarde o temprano viviremos a lo largo de nuestra vida. Nadie va a estar exento de atravesar por un proceso de duelo. Y las características que van a tener estos procesos en cada persona, pues van a ser diferentes en la medida o en función al grado de vinculación emocional que se tenga con el objeto de la pérdida e incluso con la historia de vida de la persona. Es una experiencia emocional, decimos, que va a generar diversas reacciones en cada una de las personas. Si bien el duelo tiene generalidades, también tiene muchas particularidades. Es normal, por ejemplo, sentir dolor cuando nosotros perdemos a alguien. Es decir, sentir el dolor va a ser necesario en cierta medida. ¿Por qué? Porque el dolor nos va a empujar a estar con nosotros mismos, con nuestros recuerdos, con los porqués y va a generar que repasemos esta experiencia de muerte. Nos va a llevar a la introspección. Los procesos de duelo, para que sea un proceso favorable, debe ir encaminado a generar este proceso de introspección con nosotros mismos. Em, Debe de ir acompañado del llanto, por lo general, que son dos factores de gran ayuda para la asimilación y la aceptación de la pérdida. Se dice que el duelo es un proceso que va a involucrar todas las esferas del ser humano, no solo la esfera emocional, sino también la esfera cognitiva, lo conductual, los valores que tenemos y el significado profundo de identidad. Se puede hablar, por ejemplo, de duelo en términos de una crisis vital, es decir, reaprendemos a vivir en el ahora y hacia adelante. Por eso se habla que en un proceso de duelo, cuando nosotros iniciamos el proceso de duelo a cuando lo terminamos, lo óptimo y lo saludable es que seamos unas personas diferentes, que nos hayamos transformado
durante este proceso. Porque si bien el duelo puede resultar devastador en un primer momento, también va a ser un motor de crecimiento y de desarrollo interno. Y eso es lo que nosotros debemos de tener siempre presente y no huirle al dolor que nos va a generar el duelo. Es importante aquí resaltar que el proceso de duelo se va a sumar a todo lo que nosotros ya somos en nuestra historia de vida. Se suma a la personalidad del doliente, es decir, de la persona que está atravesando por la pérdida, a sus valores, a sus creencias. Este tema lo vamos a desarrollar un poquito más adelante y es fundamental. A sus recursos internos, con qué cuento yo como persona, cuáles son mis herramientas. Desde un enfoque de resiliencia decimos, ¿cuál es mi caja de herramientas resilientes que me va a ayudar a poder enfrentar esta adversidad, es decir, esta pérdida? Y esto es lo que nos va a dar este carácter único. Se dice que el duelo es una experiencia personal, es intransferible. Nadie puede vivir el duelo por mí, nadie puede vivir ese dolor por mí y es a la vez dinámico. Va a ir cambiando porque es un proceso. La que sigue, por favor. Y bueno, de manera general y para ir profundizando en el tema, podemos hablar de 4 principales tipos de duelo. El primero es el duelo normal, ¿no? Donde los sentimientos y las conductas van a ser las esperables. Es decir, este tipo de duelo no compromete la funcionalidad de la persona. Tenemos, por el contrario, el duelo patológico. Aquí la persona no es capaz de asimilar la pérdida y podemos ubicar cuando no es capaz de asimilar esta pérdida, cuando se junta con algunos factores de riesgo también. Y entonces la persona deja de ser funcional para quedar atrapada en toda una serie de manifestaciones patológicas del duelo que vamos a ver más adelante. También tenemos otro tipo de duelo que es el anticipativo, que tiene que ver más con una categoría circunstancial, ¿no? Y dicen, el duelo anticipativo va a ser ese que comienza antes de que se dé la pérdida. Por ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad grave. O cuando una persona, por ejemplo, un adulto mayor, va a tener que ser amputado por un problema de diabetes. Y entonces va a perder un miembro. Eso es un duelo no solamente de la pérdida de la salud, sino un duelo también de la pérdida de una parte de mi cuerpo. También están el duelo inesperado. El duelo inesperado, ¿cuál va a ser? Ese que se va a producir por elementos no normativos. Por ejemplo, un accidente. No me lo esperaba, pero sucedió. Sucedió de un momento a otro y cambió completamente las circunstancias en las que yo estaba viviendo. Estos 4 tipos de duelos son importantes que los tengamos presente, pero sobre todo en el área médica o en el área de atención a los pacientes, es importante este otro tipo de duelo que les voy a comentar, que es el duelo enmascarado. ¿Cuál es el duelo enmascarado? Ese duelo que la persona experimenta con síntomas y conductas que le causan dificultad para poder interactuar con el medio y que no se da cuenta ni reconoce que están relacionados con la pérdida. Es decir, este duelo enmascarado, el doliente acude frecuentemente al médico, por ejemplo, aquejándose de diferentes disfunciones orgánicas, pero calla el hecho de su pérdida reciente. ¿Por qué? Porque no lo relaciona el paciente que lo que está pensando, sintiendo, está en relación como manifestación física o somática, tiene que ver con la pérdida reciente que está teniendo. Y como no lo relaciona, entonces solamente experimenta esos síntomas, es decir, esas somatizaciones.
¿no? Eso que le causa esa dificultad o ese sufrimiento, pero que no lo va a relacionar con la pérdida, sobre todo, por ejemplo, de un ser querido. Para que podamos entender un poquito mejor cómo es este proceso de duelo, voy a compartir el siguiente video que ejemplifica muy bien este proceso del duelo en una persona mayor. Si me apoyan con el video, por favor.
Pasamos a la diapositiva que sigue, por favor. Y bueno, en el video pudimos ver el duelo que vive una persona adulta mayor vinculado pues a la pérdida de la pareja. Observamos varios elementos que son los que vamos a ir desglosando a continuación para que ustedes puedan ir identificando de una manera más didáctica, ¿no? Cómo se va dando este proceso de duelo. Y pues empecemos por explicar cuáles son las principales pérdidas a las que se enfrentan las personas mayores. Por ejemplo, en el video nos mostró, decíamos, la pérdida de la pareja. Y la pérdida de la pareja la vamos a ubicar como una de la pérdida número uno, que es la pérdida de la vida, ya sea de otra persona, como en este caso de la pareja del adulto mayor, o bien de la propia vida también. En casos, por ejemplo, de enfermedades terminales en las que la persona se va a enfrentar a su propio final. Y que cuando una persona atraviesa por esta pérdida de vida, pues por supuesto que va a ser un shock muy fuerte. En la película o en el video veíamos cómo el adulto mayor ante la pareja decía, ¿qué voy a hacer? Fueron tantos años conviviendo, estando juntos. Cada parte de su casa, de su hogar, tiene un significado, un vínculo emocional relacionado con la pareja, ¿no? Por eso, en la parte de la reflexión que hace el adulto mayor, dice, a veces me pregunto, ¿qué harías tú en este momento? ¿Cómo lo resolverías? Y bueno, el video nos va mostrando también una serie de estrategias que se utilizan en psicología o en tanatología para ir generando este trabajo de duelo, como puede ser la reminiscencia, que es estar viendo estos álbumes y estar recordando todos esos pasajes de vida que compartieron juntos como pareja. O bien la escritura de la carta, ¿no? Que decimos que hay escrituras terapéuticas que van a ayudar a ir sanando este dolor, esta emoción de culpa que podemos llegar a tener en este tipo de pérdidas. Y bueno, esta primera pérdida de la vida, que decíamos que no solamente es de un ser querido, sino también puede ser de cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad, ¿no? ¿Cómo la enfrentamos cuando nos dicen que tenemos un tiempo determinado, aproximado de vida, que prácticamente nuestros días están contados? Y aquí viene un tema muy importante que como personal de salud debemos aprender en lo básico a manejar. Cómo dar estas malas noticias a los pacientes, cómo decirle el diagnóstico que tiene. Yo platicando con amigos médicos me han dicho, es que nunca nos enseñan durante toda la carrera a dar malas noticias. Y entonces, pues, o no las damos y tratamos de aventar la pelotita a el personal de un turno al otro turno, o bien la damos a como podemos, ¿no? A como nuestra parte histórica también emocional nos lo permite. Y aquí hay que tener muy presente que la forma en que nosotros vamos a transmitir esta idea al paciente o esta noticia al paciente va a ser fundamental también para que él inicie su proceso de duelo. Hay incluso dentro de la tanatología hemos revisado que las personas a veces nos llegan a referir y dicen, yo empecé a vivir cuando me diagnosticaron un cáncer. Y podría ser algo muy paradójico, ¿no? Pero desde un enfoque transpersonal, hay muchas personas que dicen, gracias a que tuve esta enfermedad, este diagnóstico, es que yo aprendí a vivir.
Hace 15 días estaba yo compartiendo una conferencia acerca precisamente de herramientas resilientes y una de las asistentes por el Día de la Mujer y una de las asistentes me decía, me compartía, ¿sabe? Gracias a que mi hijo murió, porque me planteaba que su hijo pues había muerto en una situación complicada y que la fiscalía había generado pues todo un proceso administrativo muy desgastante para ella. Y dice, sin embargo, ahora veo que gracias a que mi hijo falleció, yo he podido lograr encontrar un sentido de vida. Y cuando la asistente lo decía, incluso ella misma se detuvo, me vio y me dijo, bueno, no quise decir que gracias a que mi hijo murió. Y yo le decía, no, es que dijo usted lo correcto. Derivado de este proceso circunstancial que hubo de su hijo, usted tuvo la oportunidad de encontrar y de buscar dentro de sí esas herramientas que le ayudaron a encontrar ese sentido de vida. Por eso a veces las pérdidas tenemos que ubicar y eh, a veces pensamos o concebimos que las personas adultas mayores solamente es sinónimo de pérdidas, ¿no? Y por eso también dentro de la gerontología hay un nuevo movimiento que, por ejemplo, en Argentina se ha venido dando en los últimos 2, 3 años, que es el lema de el orgullo de ser mayor, ¿no? Porque cada que pensamos en las personas adultas mayores, es como un cliché que pensamos en negativo, pensamos en pérdidas, pensamos en deterioro, y tendríamos que empezar a buscar esta otra parte de cuál es lo positivo de ser adulto mayor, ¿no? Y por eso el lema de el orgullo de ser mayor. Y bueno, entonces retomando esta parte de cuáles son los tipos de pérdida, ya hablábamos acerca de cuando tenemos una enfermedad terminal y el papel fundamental que tiene el personal de salud para transmitir esta noticia, este diagnóstico al paciente. Una segunda pérdida son las pérdidas que algunos autores llaman de aspectos de sí mismo, que son pérdidas que tienen que ver con la salud, ¿no? Incluidas las capacidades sensoriales, cognitivas, motoras, psicológicas, por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Son aspectos de sí mismo, o decíamos anteriormente, un diagnóstico donde no voy a perder la vida, pero me van a hacer alguna amputación o voy a perder la vista. Desde el ámbito tanatológico y transpersonal, hablamos de que hay rituales para que yo pueda elaborar este proceso de pérdida, mi duelo, y pueda, por ejemplo, despedirme de esa pierna que me van a amputar, o pueda yo despedirme de mi vista y pueda hacer todo un trabajo de introspección que me permita girar esa visión y cambiar ese lente que yo tengo de todo lo negativo, de si ya no voy a ver, se acabó la vida, si ya no voy a tener un miembro, una pierna, ya qué voy a hacer, voy a quedarme postrado. No. Cuando nosotros trabajamos en esta intervención tanatológica, psicológica, transpersonal, empezamos a ver que a veces perdiendo ganamos. También hay pérdidas de objetos externos. Por ejemplo, pérdidas materiales que sufre el adulto mayor. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a adultos mayores que son despojados de su vivienda, que no tienen ya dónde quedarse y acaban en un albergue? ¿Por qué? Pues porque tristemente a veces los hijos son los que primero buscan cómo despojar a los padres de ese bien material. La pérdida del trabajo es otro tipo de pérdida de objeto externo. Y la pérdida del trabajo, podemos hablar acerca de la jubilación, ¿no?
Y con la jubilación no solamente se pierde este espacio laboral, no solamente se pierde este estatus, porque cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, el personal de salud llega al hospital, inmediatamente dicen el doctor, que pase el doctor, que pase la doctora, ¿sí? Que pase el licenciado, la licenciada, pero resulta que cuando ya no trabajamos, pues esta etiqueta de pronto se nos empieza a caer y pues ya no somos ni el doctor, ni la licenciada, y no solamente perdemos este espacio laboral, perdemos esta o modificamos la rutina que hacíamos y que con la jubilación, pues ahora nos sobra tiempo. Con la jubilación también, ¿qué vamos a perder? Vamos a perder una red de apoyo. Todas esas compañeros de trabajo con los que diariamente me vinculaba, pues cuando me jubilo, a lo mejor conservaré un 10, un 20%, pero todos los demás muy probablemente los vaya yo a perder. Tenemos también las pérdidas emocionales. Las pérdidas emocionales que van a ser, pues, esas rupturas que podemos tener con la pareja, con las amistades, con los propios hijos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado casos de adultos mayores que dice una frase, un padre puede mantener a 10 hijos, pero 10 hijos no pueden mantener un padre? Y entonces ahí vemos la parte de la pérdida emocional, que por supuesto está vinculado a toda una historia de vida, ¿no? ¿Qué hice yo a lo largo de mi vida para que al llegar como adulto mayor, pues me encuentre la mejor en esta situación, eh, aislado de mi núcleo familiar? Pero finalmente son pérdidas que el adulto mayor va a ir presentando en esta etapa de la vida. Se dice que las pérdidas que no se elaboran en su momento, no creamos que van a desaparecer. Esas pérdidas que como personas vamos acumulando a lo largo de nuestra historia de vida, cuando llegamos como adultos mayores, no desaparecen. Ahí las seguimos arrastrando, ¿sí? Esas pérdidas solamente las vamos a ir arrastrando. Y por supuesto, entonces, cuando llegamos a esta etapa de la vida y nos enfrentamos a un duelo, resulta que este duelo no solamente nos va a hacer que aflore las reacciones de esa pérdida, sino va a empezar a enlazarse con otros duelos que traemos de nuestra historia de vida pasados y que nunca resolvimos. Y bueno, hablando de pérdidas, también un dato muy interesante y muy impactante, eh, que me parece es el efecto de la pandemia en las personas adultas mayores. Y no me refiero en cuanto a las pérdidas de la vida, sino como señala a un artículo de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. La siguiente diapositiva, por favor, que dice, las consecuencias del aislamiento social por la pandemia serán menos reversibles en los ancianos. Es decir, las consecuencias de este aislamiento social que tuvimos para con los adultos mayores generó, y lo vemos el día de hoy, observen a su alrededor, que los adultos mayores perdieran confianza, perdieran independencia, perdieran interacción social y perdieran esta sensación de control. Nosotros, por ejemplo, en el INAPAM, que tenemos varios clubes, uno de los programas importantes a nivel nacional es los clubes de las personas adultas mayores, que son espacios que hay en las colonias en donde el adulto mayor iba a interactuar, a convivir con otros adultos mayores,
a tomar sus clases de ejercicio físico, de danza, de alguna manualidad, a integrarse para ir a paseos, a museos, para tomar clases de coro, para diferentes actividades que le ayudaran a mantener y a promover en sí mismo conductas de autocuidado y un buen envejecimiento. Sin embargo, nos hemos encontrado que que antes de la pandemia había muchos clubes que tenían un promedio de 30, 50 asistentes. Después de la pandemia, los clubes están reportando una asistencia de 10, 15 personas. ¿Por qué hubo esta disminución tan drástica? Porque las personas, los adultos mayores, tienen miedo a salir. ¿Por qué? Porque ya sienten que no pueden caminar, no sienten esta confianza de caminar en las calles, máxima en estas ciudades tan accidentadas que tenemos y que dicen, no, es que yo ya no puedo. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo prolongado que solamente estuvieron caminando adentro de su casa. Y entonces han perdido esta confianza, es decir, algo que en resiliencia también decimos que son 3 factores fundamentales para enfrentar las adversidades y uno de ellos es el principio de yo puedo, ¿no? Es decir, yo soy capaz de. Y eso han perdido los adultos mayores con la pandemia, perdieron esta confianza, dudan ya, ¿seré capaz nuevamente de ir al súper? ¿Seré capaz de ir al grupo? ¿No? Perdieron, por lo tanto, esta independencia porque ahora dependen de que la familia, alguna amistad, algún vecino les pueda apoyar comprando el súper por ellos. Al estar dentro de su casa, que perdieron también esta interacción social, porque ya no van al club, ya dejaron de ver a estas personas con las cuales interactuaban, ¿no? Perdieron, por lo tanto, decíamos, esta sensación de control. Ya no sienten ellos el yo puedo, ¿sí? Y yo tengo una red de apoyo, yo soy autosuficiente, soy independiente. Y estas 4 características son muy importantes que las tengamos presentes porque se van a reflejar a veces en los motivos de consulta, en esta parte del duelo enmascarado que no nos damos cuenta. Y la pérdida de esta confianza, de esta interacción social, ¿qué es lo que nos va a generar? Decíamos, pues va a generar o ha generado más bien secuelas físicas, emocionales, cognitivas y familiares. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, me pareció importante compartir con ustedes cuáles son las reacciones que tiene un adulto mayor ante una pérdida, que ya revisábamos de manera general las principales pérdidas. Va a haber reacciones fisiológicas, como cuáles puede sentir la persona una opresión en el pecho, en la garganta, este nudo en la garganta que tenemos y que no nos explicamos por qué lo tenemos, una hipersensibilidad al ruido, ¿sí? Ya no lo soporto, falta de energía, que la persona se sienta cansada, se sienta agotada, que tenga frecuentes dolores de cabeza, que tenga sequedad en la boca, que tenga palpitaciones, que le falte el aire. Todas estas pueden ser reacciones fisiológicas ante una pérdida. También tenemos reacciones conductuales, por ejemplo, trastornos en el sueño, en la alimentación, duermo mucho o no puedo dormir, cómo me estoy alimentando, estoy distraído, todo se me olvida, tengo este aislamiento social del que hablábamos, o bien puedo estar soñando, pero con estos sueños de que voy a soñar con el fallecido, o me la paso llorando una gran parte del día, o bien atesoro objetos. Veíamos en el video el adulto mayor que estaba con el suéter de su pareja, ¿no? ¿Cuántas personas no hemos conocido
que dejan la habitación intacta de la persona que ha fallecido. No por semanas, no por meses, a veces por años. Esta hiper o hipoactividad de la que hablábamos también como una manifestación conductual. También tenemos reacciones afectivas, como cuál, pues como la tristeza, como esta apatía, esta angustia, esta ira. Es importante que tengamos presente que a veces cuando se da la pérdida, lo que nos vamos a llenar es de este tipo de emociones, de esta ira, de esta frustración, de este enfado, y cómo lo vamos a canalizar. En psicología o en medicina conductual decimos que a veces todas esas emociones que nosotros no gestionamos adecuadamente van a manifestarse en un problema de salud. Otra reacción afectiva puede ser la culpa, el autorreproche, la ansiedad, la soledad, esta sensación de abandono, de impotencia, de insensibilidad. Y también tenemos reacciones cognitivas, como puede ser la incredulidad, la irrealidad. Lo veíamos en el video, decía, no, a veces pienso que esto no está pasando, no, no puedo dar crédito. Tenemos esta preocupación o esta dificultad de concentración que por más que puedo leer alguna nota de 5 renglones y terminando de leerlas, no recuerdo qué decía el primer renglón, o estos pensamientos o estas imágenes recurrentes que puede llegar a tener la persona, esta obsesión por recuperar la pérdida, estas distorsiones cognitivas en cuanto a nuestro pensamiento, la forma en que vamos procesando este proceso de duelo y de pérdida y que genera estas distorsiones cognitivas y para las cuales, por supuesto, requerimos el apoyo de un profesional. La que sigue, por favor. Y bueno, es importante también que ya que estamos hablando de qué es el duelo, cuáles son los tipos de pérdidas, las reacciones que se generan en todas las esferas cuando nos enfrentamos a una pérdida, un punto muy importante es que desmitifiquemos el duelo, porque a veces no solamente como población en general, sino como profesionistas acabamos concibiendo el duelo con todos esos matices de mitos que tenemos con respecto a con lo que en algún momento nos enseñaron y que con el paso del tiempo se fue viendo que no era, o aquello que en mi propia familia veo cómo sucede. Uno de los principales mitos es que el duelo se resuelve en 6 meses. En tanatología hay diferentes escuelas de manejo del duelo y todas señalan tiempos o periodos aproximados, porque decíamos en las primeras diapositivas, el duelo es un proceso individual y dinámico. A lo mejor para un adulto mayor puede ser que este proceso de duelo lo pueda ir elaborando en un año. Habrá otro adulto mayor que esa misma pérdida la tenga que elaborar en año y medio o en 2 años. ¿Sí? Por eso no podemos decir, a usted en 6 meses ya se va a sentir bien. En general, las diferentes escuelas de enfoques tanatológicos en promedio dicen que una persona tarda alrededor de año y medio en poder hacer esta elaboración del duelo. Sin embargo, enfatizan mucho. Tiene que ver con los recursos con los que cuente esa persona. Y no podemos etiquetarlo de, para que sea un duelo normal, tiene que ser en 6 meses o en año y medio, porque si se pasa del año y medio, entonces ya es un duelo patológico. No, tenemos que ver todo en conjunto, todo el proceso en conjunto. Otro de los mitos es
que dentro de los diferentes tipos de muerte hay unas que son peores que otras. A veces somos muy dados a calificar y a decir, no, es que él sí le fue mal porque su diagnóstico es de Alzheimer. No, eso sí está terrible. No, él nada más es diabético. No, a lo mejor la persona que es diabética va a sentir más devastador esa pérdida que una persona que tiene una insuficiencia renal, que tiene un diagnóstico de cáncer. Entonces, no podemos decir que hay unas pérdidas o muertes, unas mejores que otras. Otro mito también que he escuchado varias veces es que cuando la muerte es natural, sobre todo en una persona mayor, no genera duelo. Dicen, no, pues ya estaba grande. No es lo mismo que el joven que falleció porque este ya era un adulto mayor, ya estaba grande. No, porque para el doliente, esa persona adulta mayor con la que estaba vinculada emocionalmente, esa pérdida puede ser devastadora, ¿sí? Entonces, sí es importante que consideremos que no podemos decir cuáles son los duelos o las pérdidas que nos pueden generar un mayor dolor o un menor dolor. Otra expresión que he escuchado también es, quien más llora, más dolor tiene. No necesariamente. ¿Por qué? Porque ya lo revisábamos, hay diferentes manifestaciones de este duelo ante esta pérdida. La que sigue, por favor. Y bueno, para ir englobando todo esto que hemos revisado, ¿cómo nos podemos preguntar cómo se vive entonces el duelo? Algunos autores dicen que el duelo es una serie de fases y entonces cuando a nosotros nos explican de manera general, por ejemplo, en la formación profesional y nos dicen, ah, sí, el duelo tiene diferentes etapas. Una es la negación, otra es el enojo, después la persona pasa por la depresión y ya después pasa por la aceptación de la pérdida. Y entonces nos quedamos con que, bueno, tiene que pasar una etapa y la siguiente consulta que lo vea, pues ya va a estar en el enojo y la otra va a estar en la depresión y la otra va a estar en la aceptación y pasó su proceso de duelo. No, por eso les pongo la imagen del lado derecho, porque resulta que el duelo es más bien como una montaña rusa de emociones y de pensamientos. Así es, como esa montaña rusa, así es el proceso de duelo. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros aprendamos a escuchar al paciente, a estar informados de cuáles son esos mitos, esas ideas que tiene el doliente con respecto a la pérdida, ¿no? Y pues de forma empática, como personal de salud, poderlos encauzar hasta donde las circunstancias, por supuesto, lo permitan, para que la persona pueda elaborar de manera favorable su pérdida y no caer en estas descalificaciones de las que hablábamos, sobre todo porque recordemos que esa percepción que cada uno tenemos del duelo, más allá de la formación profesional que cada quien pueda tener, va a estar eh, marcada por el contexto sociocultural en el que hemos crecido, ¿no? O en el que nos rodea. Entonces, decíamos, en esta parte de procesos de duelo, de tanatología, pues hay diferentes autores, ¿no? Eh, la autora más conocida que nos enseñan mucho en la escuela, pues es Elizabeth Kubler-Ross, que dice que pues existen estas etapas que parecería que fueran como muy lineales, aunque ella incluso en su
En sus investigaciones y en los libros señala que no es un proceso lineal, pero de pronto en la escuela nos enseñaron así como etapa 1, 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, decíamos, hay otros autores también que señalan estas etapas de una manera más fluctuante, más dinámica, ¿no? Por ejemplo, en la década de los 70, el psiquiatra británico Parker y el psicólogo John Bowlby propusieron un modelo de cómo se vivía el duelo basado en 4 fases. La que sigue, por favor. Y ellos hablan de que la primera fase del duelo va a ser esta fase de aturdimiento, de etapa de shock. Ya lo veíamos en el video cuando el adulto decía, es como ese golpe, es ese dolor en el corazón, ¿no? Y pues a eso se está refiriendo, a esta fase de aturdimiento, de shock que viven las personas ante la pérdida, ¿no? Es donde va a sentir esta gran pena y este gran dolor. Después tenemos también la fase del anhelo o de la búsqueda. Es decir, en esta fase la persona puede aparecer inquieta, irritable, que todo le molesta, que no puede dormir bien, ¿sí? Incluso esa irritabilidad puede ir hacia sí mismo. Por eso hace rato revisábamos cuáles son como las manifestaciones que debemos de tener presente en el adulto mayor ante estas pérdidas. La tercera fase del duelo es la desorganización y desesperación. Aquí son marcados estos sentimientos depresivos que llega a tener la persona, la falta de ilusión para la vida, ¿no? Por la vida, que dicen, ¿ya para qué? ¿No? Y esta fase es crítica porque aquí es donde la persona tenemos ya en el ámbito psicológico tanatológico como tarea profesional encauzar al adulto mayor a que encuentre ese sentido de vida. ¿Por qué? Porque aquí la persona se va a sentir vacía y con una gran, gran soledad. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos como cuarta fase del duelo, de acuerdo a estos autores, la fase de la reorganización. Es decir, la persona se va a ir adaptando a los nuevos patrones de vida sin el fallecido. Comienza a establecer nuevos vínculos. Por eso, por lo general, cuando una persona atraviesa por un proceso de duelo ante la pérdida, en este caso de otra persona con la cual estaba vinculado afectivamente, dice que tarda todo un año en vivir esta fase de reorganización. ¿Por qué? Porque va a vivir el primer cumpleaños sin esa persona, la primera Navidad, el primer año nuevo, el primer aniversario, todas esas fechas significativas y que el doliente va a tener que reorganizarse a nivel interno, cognitivo, social, para adaptarse a esta nueva vida sin la persona con la que estaba vinculado afectivamente. Sí, por eso es importante que nosotros conozcamos estas manifestaciones del duelo, de la pérdida, porque conocerlas van a tener una utilidad práctica. Es decir, si entendemos que las fases son un esquema orientativo, no rígido, orientativo, nos puede guiar a la hora de saber en qué etapa se encuentra la persona en su proceso de duelo. No olvidemos la imagen de la montaña rusa, porque puede estar hoy, lo que decimos, hay días buenos, días malos, ¿no? Y la persona, el doliente, ante esa pérdida de salud, ante esa pérdida del trabajo, ante esa pérdida de la pareja, de los hijos, pues tendrá días donde tendrá esta irritabilidad, donde tendrá estos problemas de sueño, donde estará distraído. Y tenemos que ser muy perceptivos a este tipo de manifestaciones que tenga la persona, ¿no?
La que sigue, por favor. Y bueno, quiero ir cerrando con el tema, con este apartado, que es la detección de duelos en el primer nivel de atención, ¿no? Es decir, algunos aspectos que son fundamental que como personal de área médica tengamos presentes al momento de estar atendiendo a las personas. Y primero, y algo muy fundamental, es que cuando nosotros hablamos de duelos, decíamos, es un proceso muy personal, que si bien tiene aspectos o etapas generales, también tiene muchas particularidades. Y nosotros, para poder comprender mejor el duelo por el que está atravesando nuestro paciente, tenemos que partir de trabajar nuestros propios duelos. Si nosotros trabajamos nuestros propios duelos, muy seguramente la expresión, la conducción que demos, la atención que demos como profesionistas, pues va a estar menos contaminada de estos mitos, no va a estar menos contaminado de estos duelos que nosotros mismos traemos arrastrando y que a veces somos portavoces de esas emociones, de esos pensamientos, de mis propias vivencias y que las acabamos depositando en los pacientes. Por eso es importante que yo trabaje mis propios duelos, porque en la medida en que yo trabaje mis propios duelos, es que yo voy a poder empatizar mejor con la pérdida del otro. ¿Sí? Decimos que la forma en que hemos elaborado nuestras propias pérdidas va a influir en la manera en que afrontamos las pérdidas presentes y futuras, no solamente nuestras, sino también de las personas con las que interactuamos. Y en el ámbito de la salud, pues serán nuestros pacientes. Podremos entender mejor qué es lo que están sintiendo y por qué proceso están atravesando. Si bien a lo mejor como personal de salud, como médicos, como enfermeras, no vamos a poder brindar una intervención más a fondo, sí vamos a poder comprender por qué está pasando esta persona y vamos a poder canalizarla, ¿sí? Entonces, importante no descalificar ni juzgar las manifestaciones de la pérdida de nuestro paciente. Últimamente en esta cultura pet friendly que tenemos ahora, más en las grandes metrópolis, a veces llegamos a decir, ay, bueno, se le murió su perrito a la abuelita, al adulto mayor, pues era su perrito. Pues sí, pero a lo mejor para la adulta mayor ese animal de compañía era su único vínculo del día a día, ¿no? Porque resulta que sus hijos solamente la van a visitar el fin de semana o lo van a visitar o le hablan por teléfono, pero con quien interactúa todos los días es con su animal de compañía, que es su motivo para que tiene que salir a pasearlo, a que camine, a prepararle sus alimentos, y todo eso le va dando estructura al adulto mayor, ¿no? Entonces, por eso no podemos descalificar ni juzgar las manifestaciones de pérdida que tenga una persona. Debemos de tener siempre muy presente estos duelos enmascarados, esos que si nosotros no lo exploramos en la historia clínica, a lo mejor la persona, el paciente, no nos los va a referir. Y entonces nosotros vamos a empezar a hacer una serie de estudios cuando el origen está en que es parte de las manifestaciones del duelo por el que está atravesando la persona. Y pues muy importante, canalizar al paciente para que reciba atención psicológica o
tanatológica. Recordemos que como personal de salud es muy importante promover el cuidado de la salud emocional, no solamente de nuestros pacientes. Aquí hago un comercial también. Todos el personal de salud debiera de tener su propio espacio de higiene mental, de salud emocional, ¿sí? Y bueno, pues sobre todo en los últimos años y a raíz de la pandemia, pues ya tenemos más presente que sí existen estos espacios tanatológicos también de profesionistas, de tanatólogos, que pueden brindar esta contención y este apoyo y acompañar al paciente en este proceso de elaboración de su duelo, ¿no? Y como profesionistas de la salud, pues, ¿qué es lo que nos compete? Poder decirle al paciente que existen estos espacios y poder canalizarlo, pero siempre escuchar al paciente en esta exploración de historia clínica para ubicar si no tiene un duelo enmascarado. Y bueno, pues prácticamente con esto estamos terminando. La última diapositiva, por favor. Y bueno, quiero darles las gracias y me despido con esta frase que a mí me gusta mucho, que es de Carl Gustav Jung, que dice: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Gamboa. Gracias, licenciada Ramírez. Pues un tema que a diario se aprecia en los adultos mayores, situación que involucra al equipo de salud y para entenderlo y atenderlo, pues el equipo de salud debe estar bien capacitado en este tema tan importante para otorgar una atención integral a nuestros adultos mayores. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario, favor de hacérnoslo saber. No, doctora, solo comentarios de agradecimiento en el chat del grupo de Zoom. Hasta el momento no aprecio ninguna duda. Estamos viendo el chat. Nayeli Tobar nos dice: muchas gracias, maestra Cristi. Es muy enriquecedor relacionar el tema con los clubs del INAPAN y las pérdidas que han ido llevando a partir de la pandemia y el proceso en el que se encuentra el instituto, que puede ayudarnos a comprender un poco de lo que puede estar pasando en las diferentes áreas y que puedan darle mejor atención y en general las PAM. Saludos. Caram Guadalupe Torres nos dice: gracias, me encantó. Bricia, excelente ponencia, muchas gracias. Iván Contreras nos dice: felicitaciones, un tema bien elaborado. La doctora Sandra Vegas nos dice: gracias, saludos. Y bueno, eso es lo que tenemos en el chat. Muchísimas gracias, maestra Cristina Ramírez, por su brillante participación. Antes de que No, pues abandonen, así, perdón, adelante, sí, maestra. no, pues muchas gracias a ustedes, a todos los que se conectaron a las sesiones. Realmente la capacitación dentro del personal del área médica debe ser un pilar siempre, y esta capacitación integral, ¿no? Para que todos podamos desde nuestra formación profesional ir ubicando esos aspectos que debemos de tener presentes. Y bueno, yo quiero compartir que algo que he aprendido en la tanatología es que todos debemos aprender a vivir, porque aprender a vivir nos va a llevar a aprender a morir de una manera distinta a la que estamos eh, acostumbrados a visualizar, ¿no? Tenemos que aprender a educarnos para construir aquello
que se nos va a ir derrumbando a lo largo de nuestro caminar. Y entonces aprender a ver las pérdidas como oportunidades de crecimiento, porque decíamos nadie va a estar ajeno a estas pérdidas, ¿no? Entonces, me ha dado mucho gusto participar con ustedes en esta sesión y pues estamos a la orden en lo que podamos apoyar, orientar, con todo gusto, doctora. Muchísimas gracias, maestra Cristi. Fue un placer. Y bueno, Gracias. muchas gracias. Antes de finalizar nuestra sesión académica, queremos invitarlos a nuestra próxima sesión el día 29 de abril del 2024 a las 6 p.m. con el tema Desprescripción de la terapia antihipertensiva en el adulto mayor. Va a ser impartido por el cardiogeriatra doctor Octavio Ocampo Valdés. Esperamos su participación como siempre y también tengo que agradecer la participación de la doctora Connie Morales en la difusión y en la atención a este tema y a esta sesión. Muchísimas gracias, doctora Connie Morales. Que tengan una excelente noche y nos vemos el próximo 29 de abril del 2024. Hasta pronto. Muchas gracias.